Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso para hablar del resumen del UFC 304 de Edwards vs. Muhammad II, evento que tuvo lugar el 27 de julio en Manchester, Inglaterra. Un super evento con 14 peleas muy entretenidas, pero también por ahí tuvimos resultados que dejaron bastante que desear. Y en cuanto a las predicciones, nos quedamos con un resultado negativo y vamos a ser totalmente sinceros en cuanto a los resultados porque salimos negativos con 6 aciertos y 7 errores, y es parte del juego. Hubieron muchos factores de por medio que afectaron al resultado de todas estas peleas, y muchas veces los peleadores, una cosa es la predicción y otra es que los peleadores cumplan con lo que deberían de hacer. Pero bueno, como les digo, gajes del oficio. Y recuerden que aquí abajo en la descripción se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas por si se quieren saltar a una pelea en específica. Y de hecho, la única pelea de la cual no pudimos hacer el análisis completo fue la de Sean O'Malley contra Lizard de Leon, porque como les había mencionado previamente, no pude hacer el análisis de la predicción de esta pelea, así que la dejamos un poco de lado. Fue una pelea relativamente entretenida, hubo mucho volumen de golpe por parte de Sean O'Malley, y Alizar de Leon pues sí tuvo momentos destacables, pero en general no tuvo lo suficiente para llevarse la victoria, que sí se quedó en una decisión dividida. Así que va a ser interesante ver el desarrollo de esta peleadora que está ingresando a la UFC. Vamos a estar muy atentos para su siguiente pelea, pero bueno, sin mayor preámbulo vamos a iniciar con el resumen de este UFC 304, que vaya que hay cosas que hablar. Así que damos inicio al resumen del UFC 304 de Edwards vs. Muhammad II. Avanzamos a la división de peso completo con la pelea de Mick Parkin versus Lucas Brzezinski, una super pelea que ahora sí no nos decepcionó, porque originalmente las peleas de peso completo muchas veces terminan pues decepcionando a todos los aficionados debido a que se espera un claro knockout, se espera un gran desempeño por parte de los peleadores, pero muchas veces este no es el caso. Muchas veces vemos 14 minutos de puro clinch o de estar en esta zona, no vemos más acción, vemos poco movimiento, pero esta vez tanto Lucas Brzezinski como Mick Parkin estaban más que decididos a conseguir esa finalización, pero quien fue más efectivo con el golpeo fue Mick Parkin. Creo que estuvo conectando los mejores golpes, y a pesar de que Lucas Brzezinski estaba aprovechando pues el castigar con el jab y con unas combinaciones un poco largas, de hecho Mick Parkin fue quien vi que tenía mayor efectividad desde el inicio, y al final la pelea nada más duró 3 minutos y 23 segundos porque Mick Parkin con esta combinación perfecta de 1-2 le terminó apagando las luces a Lucas Brzezinski, que de hecho lo puso a bailar, y al final pues olió sangre y fue a buscar esa finalización. Bastante satisfecho de que esta vez sí pudimos ver una finalización, sí pudimos ver el poder de knockout de Mick Parkin, que se está llevando la victoria en la división de peso completo de una forma bastante impresionante. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Sam Patterson versus Kiefer Crosby, una super pelea que acabó en el primer round, y esta pelea salió justamente como habíamos dicho en el análisis, ya que Sam Patterson contaba con 20 centímetros más de alcance, lo cual es una burrada, y Kiefer Crosby se veía obligado a cortar esta distancia entrando de una manera más descuidada, pero Sam Patterson lo estuvo conectando de manera muy efectiva. Por ahí le conectó un uppercut que lo destanteó bastante, y como les había mencionado, una vez que llegaran a la distancia corta, Kiefer Crosby corría el peligro de que lo terminaran derribando y sometiendo, y dicho y hecho, Sam Patterson no le costó absolutamente nada conseguir ese derribo, y a partir de ahí trabajar la posición para conseguir un triángulo de mano, y todavía con el conocimiento que tiene logró ajustar más esta posición, y al final Kiefer Crosby se vio obligado a terminar tapeando a los 2 minutos y 50 segundos, y realmente fue una pelea muy desafortunada para Kiefer Crosby porque Sam Patterson representaba una amenaza tanto en la pelea de pie como a ras de lona, tenía toda la ventaja en ese sentido, y al final pues fue una pelea muy sencilla para el peleador de Inglaterra, quien está demostrando ser muy efectivo en las sumisiones. Vaya que hay que tenerlo muy en cuenta para hacer todas las predicciones, pero bueno, una pelea entretenida en general, y nos quedamos con Sam Patterson como ganador en la división de peso welter. Seguimos en la división de peso semi pesado con la pelea de Modestas Bukauskas versus Marcin Prachnio, una pelea muy entretenida de inicio a fin, y me parece que fue una pelea muy cerrada porque es cierto que en el primer asalto Bukauskas es quien se llevó el asalto. Prachnio apenas estaba buscando su distancia y no estaba aprovechando nada bien el golpeo, estaba muy defensivo, y es cierto que empezó con el pateo bajo, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía mayor efecto sobre Modestas Bukauskas, a pesar de que sí estaba viendo un claro daño en la pierna de Bukauskas, pues en general no se estaba mostrando pues disminuido por este castigo. Y ya para el segundo round, Marcin Prachnio creo que fue quien salió más efectivo, porque sí, en un punto Modesta Bukauskas llegó a conectarlo de una manera dura, pero
pero Marcin Prachnio tiene mucho talento con el pateo y en una distancia muy corta contra la malla llegó a conectarle esta patada de question mark hacia el rostro de Modestas Bukauskas y lo destanteó totalmente, a lo cual Bukauskas tuvo que buscar el tiempo de control para sobrevivir. Y es cierto que Marcin Prachnio debió de buscar la finalización y romper el clinch de alguna u otra forma, pero al final Modestas Bukauskas pues se terminó llevando ese mismo round por el tiempo de control. Creo que al final pues sí, Modestas Bukauskas se llevó también el segundo round, por lo cual para el tercero tenía que verse obligado a buscar la finalización Marcin Prachnio, y dicho y hecho, estaba buscando conseguir ese knockout, pero cometió un terrible error porque ya cuando tenía en patines a Modestas Bukauskas se fue al clinch, una decisión incorrecta porque no iba a sacar absolutamente nada de eso. En vez de buscar la finalización se fue al clinch y a partir de ahí pues perdió la posición porque llegaron a ras de lona y quien consiguió el tiempo de control fue Modestas Bukauskas, y de una manera muy inteligente fue trabajando la posición y al final consiguió este triángulo de brazo en el minuto 3 con 12 segundos de una forma bastante espectacular, muy aplaudible por parte de Modestas Bukauskas porque estuvo haciendo los ajustes necesarios para terminar ganando cada uno de los rounds de la pelea, y el terrible error de Marcin Prachnio de buscar la pelea en el clinch porque no era necesario, debía de seguir castigando, debía de ir absolutamente con todo lo que tenía dentro, de ponerle ese knockout a Modestas Bukauskas. Y si vemos incluso en los golpes totales hay una clara superioridad por parte de Marcin Prachnio, solo que era más que obvio que quien estaba haciendo un mejor trabajo para ganar los rounds era Modestas Bukauskas, a pesar de que pues quien tiene mayor número de Prachnio, incluso en los golpes significativos, quien tiene el doble de golpes significativos es Marcin Prachnio, y yo creo que esta pelea se pudo haber ido para Prachnio, pero les digo, ese terrible error del tercer round le terminó costando la victoria y lo terminaron finalizando, y al final Modestas Bukauskas se está llevando la victoria en la división de peso semi pesado. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Obanelion versus Preston Parsons, una pelea que resultó muy interesante en el sentido de toda la evolución que pudimos ver por parte de Obanelion, porque como habíamos visto en el análisis, su defensa de derribos era muy baja, pero cuando llegó a esta pelea estudió a la perfección a Preston Parsons, se estuvo siguiendo todo el guión, estuvo siguiendo todo el plan de pelea y al final terminó ganando de una manera aplastante contra Preston Parsons, quien se vio neutralizado de una forma muy fuerte porque no logró concretar la mayoría de sus derribos, por no decir que de como 10 intentos de derribo únicamente concretó uno, y cuando por fin lo consiguió simplemente no pudo hacer absolutamente nada. Obanelion incluso se estuvo defendiendo cada vez que iban a ras de lona, que fueron unos 3 veces nada más, pero en general Obanelion estuvo dominando en ese sentido. Cada vez que Preston Parsons se lanzaba contra el derribo lo hacía de una manera muy franca y Obanelion lo estaba leyendo a la perfección, entonces cada vez que él intentaba el derribo llegaban al clinch, y en el clinch Obanelion es quien salía ganando, y al inicio Preston Parsons sí estuvo aprovechando bastante bien con un pateo bajo a las piernas, pero dejando eso de lado creo que no hizo absolutamente nada más, se vio frustrado, es un peleador lineal y Obanelion está demostrando que puede hacer las adaptaciones necesarias para conseguir la victoria, porque vaya forma de defenderse, de verdad no le costó absolutamente nada defenderse de los intentos de derribo de Preston Parsons, y es justamente la importancia de estudiar bien a tus oponentes, la importancia de seguir el plan de juego de tus coaches y de llevarla a cabo por medio de pues la disciplina, del tener la fuerza necesaria y el cardio, porque neutralizó totalmente a Preston Parsons, no pudo hacer absolutamente nada y como les digo, está demostrando que es capaz de adaptarse y esto es muy importante para seguir consiguiendo muchas victorias. Pero bueno, de momento Obanelion te está destruyendo todas las predicciones y se está llevando a la decisión unánime en la división de peso welter. Avanzamos en la división de peso mosca con la pelea de Muhammad Mokaev versus Manel Kape, y tuvimos mucho ruido y pocas nueces porque qué enfrentamiento tan quieto para lo mucho que se estaban odiando estos dos peleadores, se estaban tirando con todo, y cuando llegaron al enfrentamiento básicamente pues se pasaron más de 3 minutos de estudio, y es cierto que no puedes entrar de una manera desbocada, pero la verdad estábamos esperando un poco más de agresividad por parte de estos dos peleadores, y de hecho pues de vez en cuando sí pudimos ver un poquito más de acción, pero todo empezó a
bajar de ritmo cuando en el segundo round Manel Capé se terminó lastimando el pie. Parece que se terminó rompiendo un dedo o creo que fueron dos. No estoy seguro de cuál fue exactamente la lesión, pero vaya que eso definió bastante la pelea. Que a decir verdad me pregunto qué tanto influyó realmente esto, porque al inicio tampoco Capé estaba haciendo mayor trabajo, estaba muy quieto y tentativo a que Muhammad Mokaev fuera el que iniciara la pelea porque lo quería cachar con el contragolpeo, y obviamente esto no le salió a favor porque quien estuvo conectando más con las patadas fue Muhammad Mokaev. Y una vez que ya por fin Mokaev consiguió ese derribo, por ahí le terminó jalando los shorts a Manel Capé, que por ahí se le vio todo el sur, y de una manera bastante infantil pues cometió esta falta, a lo cual terminó perdiendo la posición, y al final de cuentas no tuvimos mayor acción. La mayor cantidad de acción que tuvimos fue justamente al final del tercer round, donde Muhammad Mokaev consiguió el derribo y Manel Capé lo estuvo castigando de una manera rápida y fuerte con los codos a la cabeza. Pero en general sí fue una pelea que fue mucha tensión, fue más tensión que otra cosa, no hubo tanta acción, nosotros lo podemos ver los golpes totales, y en general pues fue un desempeño, lo dejemos en que fue un desempeño, no vamos a decir más, fue un desempeño medio, pero realmente mucho ruido en pocas veces. Estábamos esperando más acción y ya está. Muhammad Mokaev está llevando la decisión unánime contra Manel Capé, y la verdad estábamos esperando mucho más. Y hablando de peleas decepcionantes, avanzamos a la división de peso gallo con la pelea de Jake Harley versus Kaulan Lohan, y fue una pelea aburridísima porque ni Jake Harley ni Kaulan Lohan dieron ningún tipo de espectáculo. Jake Harley, la estrategia que tuvo fue desplazarse y estar conectando a la estatua Kaulan Lohan, porque en definitiva el irlandés no vino a la pelea, no estuvo participando, no quiso hacer absolutamente nada más que recibir golpes con el rostro, lo cual es bastante decepcionante porque su estrategia o su estilo de pelea es muy dominante, suele conseguir este tipo de control que le ha dado la mayoría de sus peleas, y contra Jake Harley simplemente se decidió quedarse parado y recibir todo el castigo, porque tampoco estuvo aprovechando el hecho de que lo tenía contra la malla y salir de una manera más agresiva, aprovechando su poder explosivo, aprovechando toda su musculatura. Y Jake Harley, ingresando a la división de peso gallo, veniendo de 2 derrotas consecutivas y tomando la pelea con menos de 10 días de anticipación, le pasó por encima, y tampoco es como que tuvieron desempeño muy espectacular, pero quien estuvo conectando la mayor cantidad de golpes fue Jake Harley, y fue un desempeño bastante triste por parte de Kaulan Lohan. No pudo hacer nada, no entró a los derribos, no intentó más con el golpeo, y simplemente dijo: ven, castígame el rostro y vámonos a casa. Y dicho y hecho, Jake Harley se terminó llevando la decisión unánime de esta forma no tan vistosa, de una forma inteligente, porque pues no entró en el juego de Kaulan Lohan, así que se está llevando la victoria de manera inteligente en la división de peso gallo y en su debut en esta división. Seguimos en la división de peso paja femenil con la pelea de Molly McCann versus Bruna Brasil, y una pelea que rompió todas las predicciones con un desempeño más que espectacular por parte de Bruna Brasil, y Fighting Nerds se está haciendo presente una vez más, y qué forma de romper de verdad todas las predicciones. Y sé que lo acabo de decir, pero es que no se esperaba este desempeño de Bruna Brasil, no se esperaba que iba a destrozar literalmente en el primer round a Molly McCann, quien estuvo sufriendo mucho daño, y por ahí hubo una patada baja que de verdad fue impresionante, que saltó un poco de una forma muy increíble. Pero bueno, Bruna Brasil lo estuvo aprovechando con un pateo muy bueno y muy preciso a la zona media de Molly McCann, y Molly McCann casi fue finalizada 2 veces. Bruna Brasil se estuvo comportando de una manera precisa, pues estuvo desplazando y aprovechando mucho con su striking, y es justamente esto lo curioso en cuanto a las predicciones, porque en su pelea pasada contra Loma Lookboon se vio altamente superada a Bruna Brasil, porque como les había dicho, tenía una actitud muy dudosa, no sabía cuándo entrar, no sabía ser un poco más agresiva, y en esta pelea vino con una mentalidad fuerte, venía determinada a conseguir la victoria, y al final de cuentas está demostrando uno de los mejores desempeños que ha tenido en toda su carrera profesional, porque le está ganando a Molly McCann de una forma aplastante con un 30-27, y creo que por ahí soltaron un 29-28, pero en general creo que fue una pelea que se va totalmente del lado de Bruna Brasil. Recuerdo muy pocos momentos en los cuales Molly McCann estaba con el tiempo de control, y lo único que yo le aplaudo a Molly McCann es el hecho de que pues estuvo aguantando todo el castigo, pero dejando eso de lado, vaya que le pasaron por encima, y todo esto es lo impresionante de la UFC. Cuando uno cree que sabe lo que va a pasar en la pelea, terminan sorprendiéndonos y regalándonos estas joyas de pelea. Pero bueno, Bruna Brasil y con Fighting Nerds se está llevando la decisión unánime en la división de peso paja femenil con ese desempeño que me dejó muy impresionado.
Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso pluma con la pelea de Nathaniel Good versus Daniel Pineda, y tuvimos todo un espectáculo para cerrar esta cartelera de las preliminares. Qué forma de desempeñarse de estos peleadores, porque fue una pelea muy violenta de inicio a fin. Daniel Pineda siempre impresionándome con estos desempeños que de vez en cuando se saca, y Nathaniel Good también soportando de una manera bastante inteligente todo el castigo de Daniel Pineda, que de hecho en varias ocasiones hubo momentos en los cuales Nathaniel Good parecía que estaba ganando y otros donde Daniel Pineda parecía que estaba llevando la ventaja. Y algo que quiero destacar y algo que siempre me impresionó fue el poder que tienen estos dos peleadores, porque vaya que Wood estuvo conectando de manera fuerte, casi finaliza varias veces a Pineda, y por lo mismo también Pineda estuvo conectando golpes durísimos. Pero yo creo que el inicio del fin fue cuando Daniel Pineda recibió una combinación de 3 golpes por parte de Nathaniel Good, donde recibió un daño bastante severo sobre el ojo, y a partir de ahí no paró de quejarse de la molestia que sentía en el ojo. Recibió mucho castigo en ese sentido, y es obvio que aprovechas cuáles son las debilidades de tus oponentes, y es obvio que si tienen algún tipo de daño, lanzarse de lleno por ese punto, y Nathaniel Good lo estuvo explotando al máximo. Y me gustó mucho tanto la pelea de pie como a ras de lona. Pudimos ver mucha técnica, mucho conocimiento, y los 15 minutos estuvieron impresionantes, y les insisto que es muy difícil describir esta pelea por todo lo que pasó, pero en general me sorprendió el aguante que tiene Daniel Pineda, también me sorprendió el aguante que tiene Nathaniel Good, y un gran talento por ambos peleadores, que Daniel Pineda, a pesar de que es un veterano, vaya que nos entregó un gran espectáculo. Pero en general Nathaniel Good creo que tenía ganada esta pelea, era más que claro hacia dónde estaba más el daño, pero aún así creo que fue una pelea relativamente cerrada. Por ahí las calificaciones fueron un tanto severos, pero en general estoy de acuerdo con la victoria de Nathaniel Good, quien la está consiguiendo vía la decisión unánime en la división de peso pluma. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso pluma con la pelea de Arnold Allen contra Giga Chikadze, y tuvimos un enfrentamiento muy movido porque literalmente Giga Chikadze no paró de desplazarse. Hubo mucha movilidad por parte de este peleador, y al inicio le estaba resultando muy positivo porque a Arnold Allen no estaba consiguiendo la distancia adecuada y se estaba comiendo todos los jabs y el contragolpeo de Giga Chikadze, porque como vimos en el análisis tenía 10 centímetros más de alcance. Y lo curioso es que el peleador de Inglaterra, Arnold Allen, no buscó la lucha en ningún momento, simplemente quiso quedarse a intercambiar contra Giga Chikadze, y en el primer round sí le costó bastante porque, como les digo, no estaban llegando sus golpes, pero ya para el segundo round como que le agarró la medida y empezó a sacar la mejor parte de todo eso. Empezó a conectar de manera muy dura con su izquierda Giga Chikadze, y en varias ocasiones lo estanteó de una forma bastante fuerte, y poco a poco se empezó a ver cada vez más el daño en el rostro de Giga Chikadze, cada vez empezó a tirar menos patadas, y se veía claramente que la pelea se la estaba llevando Arnold Allen. Me parece que el primer round es claramente para Giga Chikadze, pero ya a partir del segundo round y el tercero, quien estuvo dominando y quien estuvo con los desplazamientos inteligentes y cerrándole un poco la distancia a Giga Chikadze fue Arnold Allen, y estuvo conectando de una forma muy buena con su izquierda. Como les digo, fue lo único que pasó durante toda esta pelea. Creo que en su mayoría fue lo que más sucedió en esta pelea, y me sorprendió bastante el hecho de que Arnold Allen pudiera encontrar esta distancia adecuada, porque 10 centímetros contra un striking tan grande como lo es Giga Chikadze, vaya que sí es una desventaja, pero aún así Arnold Allen estaba demostrando que puede sacar la mejor parte del striking y que se puede adaptar a la pelea, algo muy importante. Entonces estamos viendo un claro crecimiento por parte de Arnold Allen. Como les había mencionado también, sí venía de 2 derrotas consecutivas, pero eran a manos de peleadores bastante duros, y también vemos que Giga Chikadze sigue disminuyendo en cuanto a su desempeño, así que ya veremos qué tal depara su futuro, pero de momento nos vamos a quedar con Arnold Allen como el ganador en la división de peso pluma. Y avanzamos en la división de peso mediano con la pelea de Christian Leroy Duncan versus Gregory Rodríguez, una pelea en la cual estábamos esperando mucha más acción, pero Gregory Rodríguez, alias Robocop, terminó haciendo la estrategia más inteligente, y lo habíamos mencionado en el análisis de que Gregory Rodríguez es un peleador que tiene lucha, tiene bastante poder, y tenía que neutralizar el poder del knockout de Christian Leroy Duncan, porque si no sí podía correr riesgo de que lo terminara noqueando, y al final
de cuentas fue un trabajo relativamente sencillo para el brasileño, porque a decir verdad, cuando yo vi el tamaño de estos dos peleadores parecía que Gregory Rodríguez venía de una división arriba con tanta musculatura que tiene, y Christian Leroy Duncan se vio claramente superado por toda la fuerza que tenía el brasileño, y a mí me sorprendió su poder de lucha, y es cierto que ya lo había demostrado antes, pero yo pensé que Christian Leroy Duncan iba a poder defenderse de una mejor manera. A final de cuentas nos falló en ese sentido y terminó neutralizado en el striking, el área donde es más peligroso, y Gregory Rodríguez una vez más nos está demostrando que es un peleador muy completo, y el factor de su musculatura es algo que no se debe de tomar a la ligera. Realmente me sorprendió su lucha, me sorprendió su aguante y su control a ras de lona, que no consiguió la finalización, pero a final de cuentas terminó ganando y neutralizando el plan de Christian Leroy Duncan. Y el único momento en donde Gregory Rodríguez se vio en problemas fue cuando Leroy Duncan le terminó conectando un codo que se vio como una navaja, literalmente apenas la conectó empezó a salir la sangre en el rostro de Gregory Rodríguez. Pero bueno, quitando eso, no vimos nada más por parte de Christian Leroy Duncan. Va a ser una lección bastante dura para él y también para nosotros, que nos vamos con una derrota para Christian Leroy Duncan y una victoria por medio de la decisión unánime para Gregory Rodríguez alias Robocop en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de King Green versus Paddy Pimblett, y solo una cosa te pedí, Bobby Green, solo una cosa, y lo primero que decides es ir a la lucha contra Paddy Pimblett. De verdad, compañero, de verdad. Pero bueno, gente, habíamos hablado de que King Green tenía una gran oportunidad. Le voy a decir Bobby Green porque de King no tiene nada, qué bueno. Bobby Green es uno de los strikers que ha demostrado tener una técnica bastante buena, es rápido, es ágil, sabe conectar, pero que es un tanto arriesgado debido a la guardia que tiene. Y Paddy Pimblett es uno de los peleadores que ha demostrado que es bueno en cuanto a las sumisiones, pero que sí había batallado un poco en cuanto al striking contra otros peleadores, y por algún motivo a Bobby Green se le ocurrió que era buena idea ir a la lucha contra él. Siendo el área donde menos se especializa Bobby Green, que sí tiene ciertas sumisiones y todo eso, pero es el área donde menos se especializa y donde menos oportunidad tenía para ganarle a Paddy Pimblett, y lo primero que hizo fue irse por el derribo. Oh, you're a wrestler now. De verdad fue un error catastrófico. Bobby Green ahorita quedó muy mal parado. Realmente se está viendo como que ya va a ser una de las últimas peleas de Bobby Green. Y él va a estar haciendo mucho ruido con respecto a todo esto. Va a decir que pues, sí cometió un error y todo eso. Pero fue un error de novatos. Y cuando tú tienes el historial tan grande como el de Bobby Green, no tienes permitido cometer estos errores tan atroces. Y de verdad me arrepiento mucho de haber confiado en Bobby Green. Me sorprendió alguna de las victorias que tuvo en el pasado, pero ahora sí cometió un error catastrófico al intentar buscar ese derribo contra Paddy Pimblett, y Paddy Pimblett simplemente le pasó por encima y listo, ya está. No hay necesidad de hacer más análisis. Fue un terrible error, debió quedarse en la pelea de pie y no buscar por ningún medio el derribo. Pero bueno, cosas que a Bobby Green se le ocurren, yo que sé. Paddy Pimblett se está destacando y demostrando que tiene mucha calidad, y sabíamos que Paddy Pimblett tenía mucha calidad, y sinceramente tengo mucha curiosidad de ver cómo le va a ir en enfrentamientos de más alto nivel. Se suponía que Bobby Green estaba en un muy alto nivel, pero cometiendo esos terribles errores me pone en mucha duda. Pero bueno, ya veremos qué depara para el futuro de Paddy Pimblett, y vamos a estar muy atentos de su crecimiento porque está demostrando mucho talento. Y señoras y señores, hemos llegado a la pelea coestelar de la división de peso completo, con la pelea por el título entre Tom Aspinall versus Curtis Blaydes, y esta pelea únicamente tomó un minuto. Nosotros conocíamos la potencia, la precisión y la rapidez de Tom Aspinall, y lo hizo totalmente válido. Curtis Blaydes había amenazado con utilizar su lucha, pero no tuvo ninguna oportunidad para hacer su juego. Realmente vi que Curtis Blaydes había salido con un plan más acerca de aprovechar su striking, de aprovechar esa ligera ventaja que tenía en el alcance, y de hecho sí vi que Curtis Blaydes conectó varias veces a Tom Aspinall, pero nada que pusiera en riesgo al campeón, y al final de cuentas lo terminaron cachando justamente cuando Curtis Blaydes venía entrando, y lo terminaron rematando y lo mandaron a la lona. Y como siempre, Tom Aspinall no esperó ni un solo segundo para buscar la finalización, se le lanzó con toda la avalancha de golpes y pararon la pelea, en mi opinión, de una manera algo prematura. Ya sabemos que Bart Goddard tiene mucho historial de que para las peleas antes de tiempo. Ya había pasado en otras peleas por el título, pasó la primera vez que pelearon Prochaska contra Pereira, y en esta ocasión es cierto que Curtis Blaydes no se estaba defendiendo, pero creo que debió de haber dado unos segundos más de castigo para Tom Aspinall para que pudiera definirse totalmente como una victoria. Pero de
decidió parar la pelea y Curtis Blades ya no pudo hacer nada. Lo único por lo cual podría estar hasta cierto punto de acuerdo en cuanto a esta detención temprana es el hecho de que Curtis Blades simplemente estaba en la lona así, no hizo ningún otro movimiento, medio se intentó parar pero no estaba defendiéndose, entonces el castigo fue bastante grande y al final creo que fue una decisión correcta entre ciertas comillas, porque pues sí, el resultado no iba a cambiar, Tom Aspinall iba a terminar ganando, pero creo que un poco más de tiempo hubiera sido algo adecuado y me parece que es algo que ya le deben decir los de la comisión a Mark Goddard, porque no es la primera vez que lo hace, pero bueno, a final de cuentas Tom Aspinall consiguió la victoria, lo hizo de una manera espectacular y no le tomó ni siquiera 2 minutos. Ahora el siguiente paso es ver quién va a ser el ganador entre la pelea de Jon Jones versus Steve Miocic, porque el ganador le va a tocar algo muy duro y estamos hablando de pelear contra Tom Aspinall. Va a ser muy interesante y la verdad muero por ver esa pelea. Muchos están diciendo de que va a ser Jon Jones contra Tom Aspinall, así que pues ya veremos qué tal resulta esa pelea, pero como siempre les digo, en la UFC todo es posible, así que no sé, no descartaría un Tom Aspinall contra un Steve Miocic, pero ya estaremos hablando de ello en su momento y va a estar muy interesante. Pero de momento nos quedamos con Tom Aspinall como ganador y campeón en la división de peso completo. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea estelar en la división de peso welter por la pelea por el campeonato entre Leon Edwards versus Belal Muhammad II. Y qué sorpresa nos estamos llevando, y hasta cierto punto no tanto, porque lo habíamos mencionado en el análisis. La mejor estrategia que podía utilizar Belal Muhammad era utilizar la lucha, y la verdad, a pesar de que mi predicción objetiva iba con Leon Edwards, estoy muy feliz de que Belal Muhammad se haya coronado como el nuevo campeón de la división de peso welter, porque es un peleador que se lo merece realmente, es muy trabajador, es muy disciplinado y vaya que estuvo desarrollando un juego más que perfecto en cuanto a su lucha, estuvo haciendo que pareciera fácil derribar a Leon Edwards y nosotros en el análisis habíamos visto que no es un peleador fácil de dominar y a final de cuentas lo estuvo neutralizando, lo empujó contra la malla y no le dejó desarrollar su clásico juego de patadas de Leon Edwards, y fue una estrategia muy inteligente porque vaya que puso en problemas al campeón o al ex campeón, ya que Belal Muhammad estuvo aprovechando al máximo en el striking, lo superó totalmente a Leon Edwards, que por ahí estuvo realizando algunos conectes, pero en general yo diría que el 90% de la efectividad fue a favor de Belal Muhammad y en general me gustó mucho su desempeño, y al final sumó 12 minutos de tiempo de control muy buenos contra Leon Edwards, no le dio nada de oportunidad, lo terminó cansando, y por ahí en uno de los derribos que realizó, Leon Edwards terminó metiendo un clavado de cabeza contra la lona durísimo, y creo que eso tuvo bastante impacto. Y también me pregunto qué tanto habrá influido el factor psicológico, porque hubo mucha guerra de por medio entre estos dos peleadores en esta semana, entonces me pareció una pelea muy buena. Belal Muhammad acaba de demostrar qué pasa cuando tiene un campamento completo y no cuando está tomando la pelea con 3 semanas de anticipación, además de que sí ha habido un cambio muy enorme en cuanto a Belal Muhammad de lo que era antes a lo que es ahora, y de que tuvo bastante influencia el hecho de que estuvo trabajando también con Khabib Nurmagomedov, y Leon Edwards pues se vio superado por su lucha, y vaya que se veía invencible antes Leon Edwards, y Belal Muhammad está probando que no lo es. A final de cuentas fue una pelea bastante buena, muchos aficionados no les gustó porque les pareció un poco aburrida, pero la verdad cuando la pelea se va a ras de lona hay muchos factores de por medio, y los verdaderos fanáticos aquí estamos disfrutando este tipo de guerras, porque vaya que hubo bastante intercambio entre Leon Edwards contra Belal Muhammad, y por ahí en un momento, los últimos 30 segundos del último round, Leon Edwards logró conectar un codo muy agresivo contra Belal Muhammad, y vaya que causó bastante daño, pero quitando eso, creo que todo el mérito se va para el lado de Belal Muhammad, quien se está coronando como el nuevo campeón de la división de peso welter con este desempeño más que espectacular, y como un fanático de Belal Muhammad me alegro mucho por él, y vamos a ver qué depara para el futuro de su carrera, de este gran peleador que vaya que nos está impresionando y que todo su trabajo tan duro está dando frutos. Y con eso finalizamos el resumen del UFC 304 de Edwards vs Muhammad II, evento que tuvo lugar el 27 de julio en Manchester, Inglaterra, un evento con 14 peleas que estuvieron entre muy entretenidas y algunas que dejaron bastante que desear. Y en cuanto al resultado de nuestras predicciones, estamos enfrentando un resultado negativo, algo que no nos había pasado en mucho tiempo, pero aquí vamos a ser claros, vamos a ser totalmente honestos y no nos vamos a andar ocultando. Tuvimos 6 aciertos y tuvimos 7 errores. Fue básicamente la noche de los underdog, de los no favoritos,
ellos. Hubieron muchos factores que nosotros mencionamos en el análisis y que justamente no hicieron caso de los peleadores. Hubieron casos como el de Caolan Logan, que en vez de aprovechar su lucha, el factor más fuerte que tiene este peleador, decidió quedarse en el striking y dejarse dominar por Jake Halley. Tuvimos sorpresas como la de Molly McCain versus Bruna Brasil, que la brasileña hizo un trabajo impecable. Y también vamos a poner otro factor que fue el menos justificable y el más ridículo, y estoy hablando del de Bobby Green contra Paddy Pimblett, que de la nada se creyó luchador y decidió pelearle contra Paddy Pimblett, alguien que es muy peligroso en esta zona, y decidió no utilizar el área donde es más dominante, y me refiero al striking, y pues está pagando las consecuencias. Me parece que Bobby Green ahora sí va a ir de bajada, pero bueno, ya veremos, después nos termina sorprendiendo, pero de momento yo creo que sí se le está viendo el futuro final a Bobby Green. Y como no, la cereza del pastel con Belal Muhammad como el nuevo campeón de la división de peso welter de una forma más que impresionante. Muy feliz por su resultado, más que merecido. Realmente hizo un trabajo impecable. Él creo que realmente se merece ese nuevo título. Pero bueno, recuerden que si les gustó el episodio, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC, que cada día somos más y más. Y muchas gracias por todo el apoyo que me brindan en todas las redes sociales, porque son increíbles. Y bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.